Pues bienvenidos otra vez después de las vacaciones de verano a una actividad de la Asociación Usuarios Murcia R. Como algunos sois conocedores, ¿no?, de las actividades que hacemos, pero como siempre pues me gusta dar una introducción breve y nada, aquí tenéis nuestra página web que es gauss.inf.um.es/umur. Ahí básicamente, bueno, pues ponemos la información de las actividades pasadas, tenéis también información de quiénes estamos en la junta directiva, en fin, y también, bueno, pues la encuesta para hacerse socio, y también tenemos Twitter y demás. Entonces, nada, comentaros que ya somos 184 miembros, que es equivalente, bueno, asociados, socios, que es equivalente a pertenecer a la lista de correo Umur Socios, ¿vale? Que como sabéis que es por donde nos comunicamos para todo. También decir que, claro, con la modalidad online, pues estamos creciendo mucho fuera de Murcia, evidentemente. O sea que, bueno, que de alguna manera nos gusta generar comunidad en la región, pero claro, todo soy bienvenido. Y es más, últimamente los ponentes son casi todos de fuera, así que nada, es muy conveniente, como es el caso de hoy, de fuera de la región, no muy lejos, pero fuera de Murcia. Así que nada, ya somos un montón y que gracias a todos por compartir las actividades, porque al final ya casi que creo que casi vamos con el boca a boca y con las redes sociales. Antes de presentar al ponente, comentaros que se acercan las 12 jornadas de usuarios de R que van a ser en Córdoba este año, por si acaso hay algún despistado que no se ha enterado. Realmente estaba revisando cómo van el tema de las fechas y demás, y realmente tenéis, un momento, tenéis todavía 2 días para presentar alguna comunicación, si os apetece, si tenéis algo por ahí bueno, porque al final una comunicación es, si tenéis algo por ahí desarrollado y os apetece presentarlo, pues creo que son 300 palabras y nada, podéis hacerlo todavía. Y lo que son las inscripciones acaban mucho más adelante, acaban el 7 de noviembre. Entonces, bueno, pues nada, recomendaros que vayáis. Algunos de Umur estaremos ahí. También deciros que desde Umur me gustaría organizarnos de alguna manera para compartir coche, buscar quizá ir todos al mismo hotel, bueno, pero que ya os informaré por la lista de correo, ¿no?, de cómo nos podemos ir organizando. Y sin más dilación, vamos al taller. Es un tema, hoy es el tema, es optimización, solvers y R con ejemplos, que desde que se inició la asociación, pues hay gente reclamando este tema, y por fin ha habido un voluntario que sale de Sevilla, que nos escribió, Alberto Torrejón Valenzuela. Muchas gracias por estar aquí. Alberto es estudiante de doctorado en estadística e investigación operativa. Y nada, cuando me contactó, pues como no nos conocíamos personalmente, busqué su nombre en internet y nada, apareció su página web personal, que os la recomiendo. Aparte de ver su currículum, pues es bastante curiosa, tiene algunos textos, algunos poemas incluso. Entonces nada, dije, bueno, este hombre me da confianza para llevar a cabo el taller, así que nada, os dejo con él. Muchas gracias. Listo, pues cuando quieras comparto pantalla. Adelante, Aurora. creo que puedes hacerlo directamente. Mira, o tengo que parar. Yo creo que ahora, ¿no? A ver. Si me confirmáis Sí. que todo se vea bien. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues como bien ha dicho Aurora, yo soy Alberto Torrejón Valenzuela. Vengo de la Universidad de Sevilla, donde soy contratado por el doctorado FPI y estoy haciendo el doctorado en estadística e investigación operativa. Y hoy vengo a hablaros un poco de optimización, solvers y R y con ejemplos. Trabajo en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla y además también formo parte del grupo local de aquí de Sevilla, del que también hablaré dentro de unos minutos, con Paco y con Jerónimo.
Bueno, previo a, porque sé que hay variedad de backgrounds aquí en este seminario, lo que voy a hacer hoy es un seminario introductorio y voy a dar conceptos de optimización muy generales para entrar directamente con la programación de los ejemplos. Además, aprovecho, como esto es un seminario de R, que me estoy intentando pasar de R Markdown a cuarto. Entonces, es la primera vez que hago unas diapositivas con un cuarto. Pero yo sé que esto va a crear conflictos. Una opinión no tan popular. Ahora mismo yo sigo prefiriendo R Markdown y Sheringham antes que cuarto y Reveal JSON. Sin más, voy a entrar al contenido ya, y para ello quiero empezar con una paradoja. No sé si la conocéis. Es la paradoja de Bryce. Esta paradoja dice lo siguiente. Añadir una o más carreteras a una red de carreteras puede acabar dificultando el flujo de tráfico general a través de ella. Vale, esta paradoja lo traigo porque es un poco lo que hacemos, se hace en la investigación operativa, y es intentar optimizar recursos, tomar decisiones operativas, ver dónde falla, analizar y demás. Dietrich Brach, un matemático alemán, pone este ejemplo para ilustrar la paradoja. Es que imaginaros que en el siguiente ejemplo que veis ahí, los arcos rojos son autopistas de gran capacidad. Y os he marcado el tiempo que se tarda de ir, por ejemplo, en A a I y de X a B, que son 45 minutos. Por otra parte, los arcos naranjas lo que representan son autovías o vías de baja capacidad, que se llaman, en las que depende del número de usuarios de esa vía para poder ir de un punto a otro. Y por poner un ejemplo, pues vamos a poner que V es el número de vehículos que transitan esa vía y que el tiempo que se tarda de uno a otro es V partido de 100. Bueno, pues en este sentido, como hay dos itinerarios exactamente iguales, si suponemos que hay 4.000 vehículos que quieren trasladarse del punto A a B, lo que normalmente de hecho pasa aleatoriamente, de forma empírica, y algunos artículos en los que se lee, es que los usuarios se dividirán en dos grupos y harán exactamente el mismo itinerario. Entonces, el tiempo para un usuario de esta red de carretera pues sería 4.000 entre 100 más los 45 minutos, es decir, unos 65 minutos en total entre viajar del punto A a B. Paradójicamente, si añadimos un carril desde el punto X al Y, en el que solo se tarde un minuto, como trasladarse del punto A a Y ahora mismo costaría 41 minutos, todo el mundo querría coger ese camino, sin saber que después tendría que coger la vía naranja para poder llegar a su destino. Por lo tanto, el tiempo en esa red para cada usuario sería de 81 minutos. Esto es lo que dice la paradoja de que añadir una vía en una red de carretera pues no necesariamente va a mejorar el tiempo, el flujo de tráfico en general. Esto es lo que se comenta tanto, es que un carril más pues no va a solucionar el problema. Una introducción rápida a la investigación operativa. Bueno, la investigación operativa es una rama de las matemáticas que se vale de modelos, análisis estadístico, algoritmos y demás para tomar decisiones operativas óptimas. Los orígenes se remontan al cálculo de probabilidades, combinatoria, teoría de la gestión, etc. Pero no es hasta la Segunda Guerra Mundial donde se acuña el término de investigación operativa como tal. Y cuando se utiliza para tomar decisiones en logística y horarios de adiestramiento. El padre de la investigación operativa se considera que es George Danting. Y no sé si la conocéis también, pero hay una anécdota muy curiosa sobre este personaje que dice que cuando estudiaba en Berkeley, perdón, llegó un día tarde a clase y vio en la pizarra que tenía el profesor dos problemas apuntados. Entonces, como llegó tarde, no preguntó a nadie, decidió apuntarlo en el cuaderno y se fue a casa. Él, según se cuenta, aunque según está investigando esto puede ser un mito, ¿no? Pero bueno, se mantiene,
Él dice que los problemas eran un poco más difíciles de la cuenta, de los que solía poner el profesor, pero bueno, él los intentó y uno lo resolvió y otro estuvo a punto. Y al día siguiente le entregó los ejercicios al profesor y la sorpresa de este fue cómo los ha resuelto si estos son dos problemas abiertos de la estadística. Pues esa es la anécdota que se cuenta sobre Jordancing y el pensamiento positivo. Algunos problemas abordados por la investigación operativa son problemas de logística, de transporte, de planificación de horario, problemas de ruta, optimización en redes, problemas de asignación, localización de instalaciones, apps, también problemas de suministro, automatización industrial, determinación de precios óptimos, bueno, y una lista bastante grande de problemas. Aquí tenéis un survey que va a pasar mi director de tesis donde podéis encontrar más información si queréis. Y bueno, ramas que se aplican a la investigación operativa de ramas matemáticas pues son la teoría de la probabilidad, la combinatoria, programación lineal, programación no lineal, dinámica, simulación, teoría de cola, inventario, grafo, teoría de juego, algorítmica y muchas otras más, por ejemplo, ahora también algoritmos de aprendizaje automático, se está dando mucho. Nosotros en este seminario nos vamos a centrar, como veremos más adelante, en la programación lineal. Un poco de dónde vengo, yo vengo del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, pertenezco al grupo de investigación, métodos y modelos de la estadística y la investigación operativa. Aquí tenéis la página web del grupo, cuyo investigador principal es Justo Puerta. Y nosotros trabajamos en las siguientes líneas de investigación, que son localización, conexión y orden en redes, método de descomposición en optimización combinatoria, modelo de rutas con general y con drones, optimización en redes complejas, aprendizaje automático y ciencias de datos mediante la programación matemática, tomografía y programación matemática, un tema muy interesante, selección de cartera de dimensión, secuenciación de cadena de suministro, y ahí podéis ver en el código QR que tenéis ahí a la derecha más información sobre el grupo. El primer problema en el que yo he trabajado con el grupo, que hemos mandado a publicar hace relativamente poco, es el que hemos denominado como el Order Median Tree Location Problem. Aquí tenéis la referencia. Y bueno, voy a poner lo voy a explicar un poco por encima, aprovechando el seminario. Imaginaros que tenemos una red como la del ejemplo, ¿vale? De 8 nodos conexa y queremos localizar, entre las aristas tenemos ciertos costes, ¿vale? Si consideramos encontrar los P servidores o P instalaciones de forma que se minimice el coste de asignación del resto de los usuarios a esos servidores, entonces estamos hablando del conocidísimo problema de la P mediana, ¿vale? Por otra parte, si queremos imponer que los servidores, por cualquier motivo, estén conectados entre sí, surge lo que se conoce como el problema de la P mediana con conexión, que como estamos minimizando, surge de forma natural que se haga a través de un árbol en esa red, ¿vale? Por otra parte, si disponemos de la secuencia ordenada de costes de asignación, como va a aparecer ahora ahí, costes únicos de asignación, podemos considerar lo que se conoce como el problema de la mediana ordenada, que es en el que tratamos de minimizar la asignación a las facilidades de forma ordenada, sí, teniendo esa característica de orden de por medio. Y en la intersección entre la mediana con árbol y la mediana ordenada es donde nosotros hemos estado trabajando, que es el problema de la mediana ordenada con árbol. El primer ejemplo que vamos a tratar en este seminario, porque como el nombre bien dice, es solvers, R, optimización, solvers y R, pero a través de ejemplos, os lo voy a traer ya, ¿vale? El primer ejemplo viene del libro de Introduction to Mathematical Programming, ¿vale? De Winston, y dice así, ¿no? Imaginamos que tenemos una empresa que necesita diferente número de trabajadores a tiempo completo en diferentes días de la semana, ¿vale? Y lo necesitamos como están dispuestos en esa tabla. El lunes necesitamos 17 trabajadores a tiempo completo, el martes 13, 15 y etcétera. Por normativa del sindicato, además el libro lo pone así, los trabajadores han de trabajar 5 días consecutivos y recibir 2 días de descanso. El que empieza el lunes tiene que trabajar hasta el viernes y recibir sábado y domingo de descanso.
¿Vale? Entonces, la empresa lo que quiere es contratar al menor número de trabajadores posible, de forma que se cumpla la normativa sindical, satisfaciendo las necesidades de la tabla esta que hemos visto. ¿Vale? Dicho esto, os voy a traer de forma directa, por ahora, después lo desarrollo tranquilamente, lo que vamos a tratar, que es la programación matemática lineal, en nuestro caso. Necesitamos definir unas variables de decisión, ¿vale? En este caso vamos a definir unas variables que son el número de empleados que trabajan en el día Y. Entonces, con estas variables podemos seguir el siguiente razonamiento, y es que el número total de trabajadores, de empleados que vamos a necesitar va a ser igual al número de empleados en el día 1, más los empleados en el día 2, en el 3, en el 4, así hasta los 7 días. ¿Vale? Y traduciendo eso a un modelo de programación matemática, pues la función objetiva va a ser minimizar el número de todos estos trabajadores, que es la suma de cada una de las variables, y las restricciones, bueno, pues las que hemos visto en la tabla, ¿no? El lunes 17, el martes tal. No sé si pensáis que esto es así o veis algo raro. Sé que ahora mismo es difícil verlo. El trabajo de este seminario es poco a poco entender por qué es importante modelar bien las cosas, pero este modelo, que también lo proponen en el libro, es incorrecto. Si a alguien se le ocurre el por qué, que hable ahora o calle para siempre, mientras... Faltan restricciones, perdón, faltan la restricción de los 5 días, ¿no? Consecutivos. De hecho, eso es uno de los motivos. Las restricciones no hay consecutividad de días. Pero es que además también en la función objetivo nosotros estamos teniendo en cuenta que se sume un trabajador 5 veces en vez de 1. Y eso tenemos que evitarlo de alguna forma. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues ahora sí el modelo correcto es que nosotros vamos a redefinir esa variable como el número de empleados que empieza a trabajar el día Y ese. Ahora sí se va a cumplir que el número total de empleados va a ser igual al número que empieza, los empleados que empiezan el día 1, más los del 2, más los del 3, más los del 4, y así. Y ahora, ¿con qué trabajadores puedo, por ejemplo, contar el lunes? Con aquellos que no tengan que descansar el lunes. El resto de trabajadores tiene que meterse en ese saco de trabajadores que necesito el lunes. Pues son los que empiezan. ¿Quiénes son los que tienen que descansar el lunes? Los que empiezan el martes y el miércoles. El martes tienen que trabajar hasta el domingo y el sábado y descansar domingo y lunes. Y los del miércoles trabajar hasta el domingo y descansar. Con eso no voy a poder contar. Con este razonamiento, ahora tengo mi modelo que ahora sí es correcto, en el que sigo minimizando la suma total de empleados que necesito. Y ahora las restricciones son consecutivas, es decir, el que empieza el lunes no puedo contar, es decir, la de restricción del día 1 son aquellos con los que no voy a poder contar ni martes ni miércoles, pues quito de mi suma de variables las de X2 y X3, y así tengo los que empiezan a trabajar el día 1. Siguiendo este razonamiento, sigo con todos los días. Y este sí es el modelo. Esto es un modelo de programación lineal, ¿vale? Como un modelo de programación lineal, la forma clásica de resolverlo es a través del algoritmo del simple y nos da esa solución óptima que vemos ahí. Pero claro, yo no puedo contar con 67 tercios de un trabajador. Eso tenemos de alguna forma que intentar cambiarlo. ¿Cómo lo hacemos? Una aproximación es redondearlo, ¿no? Pues tomo la aproximación de mi resultado. Entonces, la aproximación es, pues, redondeo 25 y el día 1 empiezan 2, el día 2, 4, como veis ahí. El objetivo es cómo vamos a utilizar la programación matemática en R para llegar a la solución óptima de este problema. Al final de esto intentaremos ver cómo lo vamos a lograr en R. La introducción, ahora sí, voy a hacer una introducción rápida de qué es la programación matemática o la optimización matemática. Es que nosotros vamos a, dado una función f definida de un conjunto a números reales o multiobjetivos, ya eso depende del problema que estemos estudiando, vamos a buscar un número en ese conjunto S, que eso
esa colada ahí, tal que, bueno, pues que todos los valores de esa función sean mayores en el caso de que queramos minimizar, o todos los valores de esa función sean menores en caso de que queramos maximizar. Esa es la notación clásica que se ponemos, que es optimizar un problema de minimización o maximización en una región factible y minimizar la función. F es la función objetivo, X la variable, la o las variables de decisión, y ese es el conjunto factible o conjunto de restricciones. ¿Y cómo se suele escribir esto de una forma más de una forma usual? Pues el conjunto S de restricciones lo cambiamos por una serie de restricciones funcionales, algebraicas, lineales, dependiendo del problema que nos ocupe. Hay diversos campos que encuadran la optimización matemática y he puesto algunos. Estos campos no son necesariamente, la intersección entre estos campos no es necesariamente vacía. El problema de programación convexa, pues, se puede entender algunos problemas de programación lineal. También programación semidefinida se puede escribir como otro tipo de problema, pero básicamente es lo que veis ahí, ¿no? Programación convexa, lineal, cónica, cono de segundo orden, semidefinida, entera mixta, cuadrática, no lineal, estocástica, combinatoria, binivel, y etcétera, etcétera. También hay otros campos que son ya heurísticos o metaheurísticos, o programación dinámica, o de eso. ¿Qué es la programación lineal? Yo ya os he puesto un ejemplo, ahora voy a definirlo, voy a dar una formalización, ¿no? Una función lineal, todos sabemos lo que es, dada una serie de variables, pues una función es lineal si, dado una serie de coeficientes o constantes, una función es lineal cuando es la suma del coeficiente por la variable de cada uno de ellos. También vamos a definir que una desigualdad es una desigualdad lineal, pues es una función lineal que está acotada por arriba o por abajo por un número. Y dicho esto, un programa de programación lineal se va a definir de la forma que tenéis ahí, donde intentamos minimizar o maximizar una función objetivo lineal sujeto a un conjunto de restricciones. La forma usual de darlo en programación lineal es una matriz de coeficientes menor o igual que un sistema de ecuaciones, básicamente, menor o igual que un término independiente, y unas restricciones de signo que se suelen llamar, que son las que veis que se imponen sobre las variables. Una región factible es el conjunto de los puntos que va a satisfacer el conjunto de restricciones, y una solución óptima es un punto de la región factible con el mayor valor si estamos maximizando o con el menor valor si estamos minimizando. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, de una región factible en la que podemos ver en el conjunto definido de la izquierda, la región factible continua, y si discretizamos esa región factible, pues tenemos lo que veis, tal y como está a la derecha, pues tenemos los puntos negros. Nuestro trabajo de alguna forma es intentar buscar cuáles de esos puntos minimizan nuestra función objetiva o maximizan nuestra función objetiva. Esto es importante en la programación matemática. Nosotros hemos dado la definición de un problema primal, pero se puede llevar este problema a un problema dual, en el que, si veis ahí, como se definen los conjuntos factibles X y EU, que son los conjuntos de soluciones factibles del problema primario dual, tenemos dos teoremas importantes que son el teorema de dualidad débil, que dice que si tenemos un punto en la región factible del problema primal y otro en la región factible del problema dual, pues entonces el valor objetivo del dual es menor o igual que el del primal. Y el teorema de dualidad fuerte, que lo que dice es que si tenemos que los conjuntos, que las regiones factibles son no vacías, entonces existen dos soluciones óptimas, una en el problema primal y una en el problema dual, de forma que se satisface la igualdad de la función óptima. Y habéis puesto de forma resumida, si yo tengo un problema primal, ¿cómo lo puedo transformar en un problema dual? Minimizar pasaría a maximizar, las restricciones mayor o igual pasan a variables mayor o igual, y las variables mayor o igual pasan a restricciones menor o igual, y así pues, se va cambiando restricciones por variables y variables por restricciones.
Además de la programación lineal, si vamos imponiendo otra serie de restricciones sobre el designo o sobre las variables, pues tenemos la programación lineal entera, en la que tenemos que se intenta que las variables son enteras. Esto de programación en entero es un problema NP duro. Esto es fundamental en programación matemática, porque si no sería todo muy bonito. Y un caso muy especial, además, es la programación binaria, en la que las variables de decisión están definidas en el conjunto 0,1, que se conoce, bueno, que es uno de los problemas de NP completo de CAR, ¿vale? También está la programación enteromixta, en la que mezclamos variables discretas con continuas, y programación cuadrática, en la que vamos a tratar de minimizar o maximizar una función objetivo cuadrática, ¿vale? Aquí tenéis el término Q, la matriz Q es la que va a dar los términos cuadráticos de la función, más la parte lineal. Entrando ya un poco en lo que nos ocupa hoy, voy a comentar qué es un solver. Un solver es un software matemático que nos va a ayudar a resolver este tipo de problemas de programación matemática. Se encuentran tanto como programas independientes o como bibliotecas integradas en otros lenguajes de programación. Podemos hacer API también a otras cosas. Y este programa nos ayuda, le enchufamos un problema de programación matemática y nos devuelve la solución utilizando algún tipo de algoritmo de resolución. Los más comunes los he puesto aquí, ¿vale? Bueno, los más comunes y también no tan comunes que se utilizan en R o que tienen building con paquetes de R. Ciplex y Gurobi son los que solemos utilizar en el grupo, ¿vale? Son solver con licencia privada, pero suelen tener licencias gratuitas para equipos de investigación, para licencias académicas gratuitas, ¿vale? Aquí tenéis toda la información, los paquetes que se utilizan en cada uno para hacer binding con cada uno de estos solvers. Y ahí os he puesto una columna que es el binding que se hace con un paquete ROI del que vamos a hablar más tarde. El que quiera saber más, pues ya tenéis el post del CRAN, el task view de todas las posibilidades de optimización y programación matemática en R. ¿Qué es lo que hay detrás de estos solvers? Vale, pues lo que hay detrás es el que se conoce como algoritmo de ramificación y poda o branch and bound. El método del branch and bound es el marco para casi todos los software de tipo comercial para resolver problemas lineales enteromixtos, ¿vale? Es un enfoque, es un algoritmo de tipo dividido y vencer. Nosotros vamos a intentar descomponer nuestros problemas en sus problemas más sencillos, que son fáciles de resolver, secuencias de problemas lineales. Vale, así que os voy a introducir la notación y un teorema. La notación que vamos a utilizar para aplicar este algoritmo es la siguiente, ¿no? Vamos a definir J estrella, que es nuestro problema de minimizar una función objetivo entero mixta, en la que las variables X son variables continuas positivas, no negativas, y las variables Y, pues, enteras no negativas. Y la región factible viene dada por la matriz A y por la matriz B. Tenéis aquí la descripción de la región factible de este problema. Worsley, realmente tenéis aquí la cita, ¿vale? Worsley demostró que si yo descompongo el conjunto de las regiones factibles que veis ahí arriba en sus regiones más pequeñas y consideramos el problema de minimizar en cada una de estas subregiones, pues entonces el valor objetivo de nuestro problema es igual al máximo de cada uno de estos subproblemas. Os voy a comentar con un ejemplo muy ilustrativo cómo funciona el algoritmo del branch and bound.
¿vale? El ejemplo lo he sacado de Wikipedia, ahí lo tenéis. Y es el siguiente. Nosotros vamos a considerar el conjunto de los números del 1 al 5, ¿vale? Partimos de ese conjunto. Y ahora vamos a llevar el registro de cuál es el número que vamos a considerar, qué suma y la suma total posible que se puede dar con ese o no. Partimos, el nodo raíz parte, ¿vale? Del conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a buscar el subconjunto que sume 10, un subconjunto que sume 10. ¿Cómo lo vamos a ir haciendo con este algoritmo de ramificación? Pues en el primer punto voy a decidir si tomo en ese conjunto, si dejo el 1 o lo quito. La rama izquierda es no tomarlo. La rama derecha es tomarlo. Entonces, si yo en el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, que suma 15, quito el 1, me sumaría 14. Aquí tenéis el 14. Si yo lo tomo, me quedaría con la suma de 15. ¿Vale? En el siguiente paso, ¿qué voy a hacer? En el punto, voy a seguir por la rama izquierda para que todos me sigáis. En el punto este voy a considerar si dejo el 2 o lo quito. Si dejo el 2, en vez de 14, voy a sumar 12. Perdón, si lo quito, voy a sumar 12. Si lo dejo, sigo sumando 12. Y así sigo ramificando, fijando cada una de mis variables. He partido desde un nodo raíz con toda la información y voy poco a poco quitando. Llega un momento en los que en esta ramificación no puedo seguir. ¿Por qué? Porque ya no sumo, el conjunto que tengo ya no suma 10. Ya lo que puede sumar es 9 o menos. A partir de eso, a mí no me interesaría seguir ramificando por esa rama. Luego, esta es la segunda parte del algoritmo, que es podar estas ramas que ya no son o no van a encontrar la solución a mi problema. Por otra parte, aquí tenéis ramas en las que llego a un valor objetivo que es de 11, pero me dice que tengo que podar. ¿Qué significa esto? Bueno, pues si seguís la traza, lo que significa es que yo he llegado a un punto en el que no tomo el 1, tomo el 2, no tomo el 3, tomo el 5 y es una rama infactible. ¿Por qué infactible? Porque los números que me quedan en mi conjunto ya no pueden de ninguna forma sumar 10. 11, 7 o menos. Aunque tengo un conjunto, es decir, hay distintos... lo que pretendo un poco con esto explicar es que no solo hay un tipo de poda, sino que vamos a tener en cuenta distintos tipos de poda de esta rama. ¿Vale? Dicho esto, pues voy a describir el algoritmo rápidamente. Nosotros vamos a partir de la solución lineal, la relajación lineal de nuestro problema. La relajación lineal no es más que tomar las variables que eran enteras y ponerlas a continuo. Aquí lo tenéis. JR va a ser la relajación lineal y P es el conjunto, la región factible de nuestro problema lineal. Si yo llego a que una variable, así, a que el vector de decisión que tiene que ser discreto no es discreto, no pertenece a los enteros, es porque al menos una variable de ese vector va a ser fraccionaria, va a ser continua. Y voy a intentar de alguna forma coger esa variable y ramificarla en mi árbol de decisión. Entonces, vamos a tratar de eliminar esta solución descomponiendo la formulación en términos de agregar límites en las variables enteras. ¿Cómo voy a agregar esas cotas? Por eso lo de branch and bound, también ramificación y acotación. Bueno, pues tomo esa variable que es fraccionaria, que no es entera, y tomo la parte entera por abajo y la parte entera por arriba. Entonces, en la misma ramificación tengo una parte que va a tomar, imaginaros que el valor de la variable es 2,5. Una que va a tomar 2 y otra que va a tomar 3. Y ya tengo dos variables enteras y sigo buscando cuál es la solución. Sigo buscando el óptimo en mi árbol de ramificación habiendo fijado estas variables. Fijar estas variables me va a dar pie a tener otros dos conjuntos en los que voy a resolver la relajación lineal para seguir ramificando. Y ese es el proceso de ramificación del algoritmo. La poda, lo que hemos estado comentando, hay distintos tipos de poda. Yo voy a podar, un tipo de poda es poda por optimalidad. Y es que yo encuentro una solución que es enteramente factible, esa solución no se puede mejorar descomponiendo, aunque sea entera, no puedo mejorarla y ni descomponiendo la formulación ni agregando ningún tipo de cota. Bueno, pues a partir de ahí, todas las ramas de abajo no sigo
en mi árbol de ramificación, mi árbol de decisión, no sigo ramificando. Otra es poda por cota, es que he encontrado una cota cuyo valor objetivo es menor que, bueno, depende del problema si estamos minimizando o maximizando, pero si estamos minimizando, cuyo valor objetivo es mayor que el mínimo que ya he encontrado hasta ahora. Eso tampoco me interesa y lo coto. Y otra es poda por infactibilidad, como hemos visto. Si os acordáis, el conjunto que me quedaba en una de las ramas ya no podía sumar 10 de ninguna de las formas. Bueno, pues eso, traduciéndolo al lenguaje de la programación matemática, que ese problema va a ser infactible y no voy a poder seguir ramificando por ahí. Cada vez que yo no puedo podar una rama, voy a ramificar. Y esa ramificación crea dos nodos. ¿Cómo me muevo en ese árbol de ramificación? Bueno, pues hay distintos criterios. Está búsqueda en profundidad, búsqueda en anchura, busco la mejor cota, combino las anteriores o otros tipos de métodos de ir moviéndome en ese árbol de ramificación. Y el último concepto que voy a introducir de esto, del algoritmo del branch and bound, es el concepto de gap. ¿Cómo voy a medir la bondad de mi solución dentro del árbol de ramificación? Bueno, pues si yo tengo una solución, si mi problema tiene una solución óptima X estrella y estrella, ¿vale? Y yo estoy en un problema de minimización, aquí sí lo he señalado, ¿vale? Porque esto va a ser importante, maximización es todo lo contrario. El valor de la relajación del primer nodo me va a dar una cota inferior para el óptimo. Una cota inferior. Y cualquier solución factible me va a dar una cota superior. A partir de aquí, ¿qué es lo que yo voy a intentar haciendo en el árbol de ramificación? Voy a intentar ir cerrando el espacio que hay entre la solución, la cota superior y la cota inferior, hasta que coincida en valor objetivo. Cuando coincide el valor objetivo, tenemos el óptimo, ¿vale? Ahí os lo explico que para nuestro problema en el óptimo tenemos una cota inferior que es la relajación lineal y otra es la de las soluciones factibles que va encontrando nuestro árbol de ramificación fijando ciertos tipos de variables. Y ahí sí definimos el gap, que es la medida que vamos a intentar mejorar, que viene definido por la cota superior menos la mejor cota que yo encuentro hasta el momento, que es el JLB que tenéis ahí, partido de la cota, ¿vale? Y aquí tenéis, os voy a poner un ejemplo de esto, uno de los solvers, Gurobi, ¿vale? Es el traceado del árbol de ramificación que sigue la traza del árbol de ramificación que sigue el solver, ¿vale? Aquí partimos de un valor objetivo y lo tenéis arriba en la relación del nodo. Ese valor objetivo lo coge aquí, en el primer punto, y ahora voy a intentar poco a poco ir trabajando, subiendo y bajando la cota, es decir, subiendo ese valor objetivo e encontrando soluciones factibles que me bajen la cota. Es lo que va haciendo, hasta que yo le doy un límite de tiempo, porque el problema es, como es NP duro, tarda, dependiendo del número de nodos que tengamos, de la formulación, número de restricciones, puede tardar mucho, pero yo a esto solo le puedo dejar un tiempo, en el que él me va a ir, en ese tiempo me va encontrando soluciones mejores que vaya cerrando ese gap. Ahí ha parado en los 20 segundos y ha encontrado una solución que tiene un 0,62% de gap, ¿vale? Esto nosotros, los que trabajamos con este tipo de solver, normalmente intentamos encontrar soluciones dentro de un gap o que aseguren cierto gap o que el valor objetivo tenga un tipo de gap, porque no solo hay un único tipo de gap, se pueden definir distintos tipos de gap, dependiendo de si trato el gap con la relación lineal. Lo que trabajamos es controlando este árbol de ramificación. Hay métodos que se suelen utilizar en la investigación operativa están encarados a esto. Otros métodos de resolución de problemas enteromixtos pues son los conocidos como métodos de plano de corte. Vamos cortando nuestra región factible y hay algunas familias de desigualdades, por ejemplo, como son los cortes del Battle-Montgomery, desigualdades de cubrimiento, etc. Tenemos el branch and cut,
que es el algoritmo más eficiente, o en general es el algoritmo más eficiente para resolver este tipo de problemas, ¿vale? En el que lo que vamos a mezclar es el branch and bound con métodos de planos de corte que os he descrito arriba, ¿vale? Y es que los algoritmos de plano de corte convergen o suelen converger de forma lenta. Para potenciar esta convergencia, lo metemos en un branch and bound y lo hacemos de forma más eficiente. Y después tenemos otros tipos de algoritmos, como son los algoritmos de composición, generación de columnas, etc. Entrando ya en el apartado, ya ahora sí, ya de R y ya la parte divertida del seminario, que es cómo vamos a programar esto. Bueno, pues hay dos formas de programar de modelar un problema entero mixto, ¿vale? La primera es recurriendo a la forma matricial que ya hemos visto. Cojo un vector de coeficiente, una matriz y un término independiente y monto mi problema de optimización. Esto es la forma usual que siempre en R yo he encontrado. Coger la matriz de coeficiente, construir esa matriz de coeficiente y lanzarla al sol. El beneficio de esto es que todos los lenguajes de programación que hay, todos los paquetes que hay en R aceptan esto y no hace falta un modelado de por medio de nuestro problema. Cojo la matriz de coeficiente y se la paso. La segunda forma es, en lugar de tratar con la matriz, voy a tratar con las expresiones algebraicas que me resultan de mi problema, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y el beneficio de esto es que yo voy a traducir de forma muy rápida y muy directa mi problema al código que después le voy a pasar al software, ¿vale? El primer paquete del que voy a hablar es este, que es el paquete ROI, ¿vale? Aquí tenéis la información del paquete en CRAN. El paquete ROI, que es R Optimization Infrastructure, proporciona una infraestructura para modelar problemas de optimización lineal, y no solo lineal, sino cuadrática, cónica, no lineal y más tipos, ¿vale? Y además, no solo tiene esto, sino que hace binding, se conecta con muchos tipos de software. Esto es la parte llamativa de este paquete, ¿vale? Aquí os he puesto los solvers que acepta, es decir, con los que tiene conexión este paquete. Como podéis ver, hay algunos de programación cuadrática, lineal también, está el LPSOL, y también está pues Gurobi y Ziplex, que no hace falta, en principio, tener licencia. Como hay una licencia gratuita, pues el paquete toma esa licencia gratuita y no hace falta que la descargue. En principio. Yo la tengo descargada por otro channel, pero en principio creo que no hace falta. ¿Vale? Y el constructor que tiene este paquete, el que vamos a utilizar, es la función OP, ¿vale? Que recibe como inputs la función objetiva, las restricciones de signo, que son los tipos, cotas sobre esas variables y si estamos maximizando o minimizando, ¿vale? Y así, si os acordáis, voy a poner una serie de ejemplos rápidos para que veamos cómo es la sintaxis de este paquete. Este problema de programación lineal que tenéis ahí, ¿vale? Minimizar una función de dos variables con esas restricciones, una de igualdad y una de mayor y superior, y cotas sobre las variables, se traduce de la siguiente forma. El objetivo, llamamos a la función LObjective y lo construimos como un vector. Si os acordáis, es la parte de modelización, la primera parte, el primer tipo de modelado de este tipo de problemas, ¿vale? Ponemos 1, 1 y eso automáticamente entiende que la primera variable va a tener coeficiente 1, la segunda 1. Las restricciones las modelamos como una matriz. Por eso utilizamos la función rbind que tenéis ahí. ¿Vale? Entonces la matriz de coeficientes es 3, 4, 2, 1. Ponemos los signos de igualdades, que son igual o mayor o igual, y los términos independientes. Y así se construyen las restricciones lineales. Y para las cotas, para restricciones de signo sobre las variables, le vamos a indicar que tenemos dos cotas inferiores y dos cotas superiores, ¿vale? Que son para la variable x1 menos 100 y 100, y para la variable x2 menos 100 y 100. Y se las damos con los argumentos lower bound, upper bound. Perdona, Alberto, que te interrumpa. Sí, problema.
Las trampas las puedes compartir por si alguien quiere ir copiando y pegando el código en el momento. Las tienes como fácil de... No sería fácil, pero la puedo pasar después si queréis. Vale, Sí, era ahora por, mismo. en el momento, sí. Eso sí es fallo mío, te las tendría que haber pedido antes. Con eso rápido no puedo enviarlo. Vale, bueno, no pasa nada. Porque lo tengo en local, no por nada, sino porque está trabajando Sí, con esto en el ordenador. sí, pero si las puedes mandar por correo en respuesta ahí a la lista de la asociación. A la lista de la asociación. O a mí misma. Te mando el archivo HTML, ¿vale? Sí. Por eso te digo que... Pero te voy a mandar rápido el archivo HTML y... Sí puede. Abro aquí. Sí, eso creo que sería más... Vale. Yo entiendo que todo lo que necesitáis está en ese archivo HTML. Vale, gracias. Vale, pues ahora lo paso yo al resto por la lista de correo. Correo y... Aquí, debería de valer. No sé si os va eso. De todos modos, yo esto lo pasaré a PDF si queréis y ya, por si acaso, para que lo pase. Sí, para ponerlo, lo ponemos debajo del vídeo y demás. Sí, sí. Gracias. Nada, pues sí. Que el problema de programación lineal, ¿vale? No puede ser resuelto por cualquier solver. Hay solver específicos para programación cuadrática, etcétera. Entonces, el paquete tiene una función que es qué solver puedo utilizar. Por si acaso no sabemos qué solver hay que emplear. Aquí tenéis la lista de solver que se pueden utilizar y yo he utilizado pues, el solver GLPK, ¿vale? Con esto le digo que me solucione el problema con la función ROI-SOLVE el problema lineal y me da su valor objetivo y toda la información sobre la solución de ese problema. ¿Vale? Este es un programa de programación lineal, pero yo lo puedo llevar a un problema de programación entero mixto de forma muy fácil. Simplemente ahora lo que hago es, en la parte de las restricciones, perdón, en la parte, en el argumento este que veis aquí abajo, de types, le indico cuáles de mis variables van a ser enteras. En este caso, la 1 y la 3, pues los índices 1 y 3 van con line y el resto son variables continuas. Y de la misma forma, pues tenéis aquí todo el procedimiento. Defino la función objetivo, las restricciones lineales con la matriz A, el tipo y si maximizo o minimizo, ¿vale? También se utiliza para restricciones cuadráticas, funciones cuadráticas y también para restricciones funcionales, que es una aproximación que hace el paquete al modelado algebraico. Pero realmente eso no es modelado algebraico como tal, porque esto lo que utiliza son funciones, ¿vale? Para el modelado algebraico, lo que se hace es utilizar el paquete que veremos a continuación, el OMPR. Ahora, si os acordáis del problema que traje, del ejemplo que traje al principio, con la información que ya tenemos, es muy fácil construir el modelo es muy fácil codificar este problema para lanzárselo al solver desde R, ¿vale? La matriz de coeficientes la he descrito aquí arriba, ¿vale? Y el vector que está en el vector de las constantes que va en mi función objetivo, pues el vector todo junto. Le pongo las restricciones con la matriz y los términos independientes que estaban en la tabla. Aquí tenéis el modelo, por si os acordáis. Y ahora yo lo que quería era no pasarle la solución, no encontrar la solución continua, sino la solución entera. Bueno, pues le digo que todas las variables van a ser enteras. Y con eso me resuelve y obtenemos la función objetivo, que es 23 en vez de 25 trabajadores, como era la aproximación. Y que el día 1 van a empezar 6, el día 2, 3 y el día 3, 3, etc. Como os he estado comentando, la parte del modelado algebraico de los problemas se hace a través o gracias al paquete que es muy reciente, OMPR, ¿vale? Y esto ya empieza a gustarnos más, porque esto
toma la filosofía tidy, de la que R tanto hace eco y que tan bien nos viene a veces para traducir problemas, ¿vale? Además está inspirado en el proyecto Jump, que es un solver que tiene, o un lenguaje de programación matemática que tienen en Julia, la gente de Julia, ¿vale? Los comandos que se utilizan los he dejado ahí, ¿vale? MIPModel ahora va a crear, en vez del comando OP, vamos a utilizar MIPModel para crear un problema y ahora le vamos a, con el uso de las pipes, le vamos a ir incorporando variables, función objetivo, cotas, es decir, cotas a las variables o a las restricciones. A las variables, perdón. Restricciones, le vamos a decir que resuelva nuestro modelo y que nos dé la solución. Y además, si estamos en un problema de programación lineal, pues podemos hacer uso de la información que nos da el dual con esos dos comandos que tenemos, ¿vale? Y este paquete hace uso, por eso vienen siempre bien utilizar estos dos paquetes, hace uso de los bindings que se utilizaban a los solvers del paquete ROY, ¿vale? Con la función withROY, como vamos a ver, yo puedo conectar y decir, bueno, pues voy a utilizar este solver que me lo va a coger a través del paquete ROY. Este es un problema que os pongo de ejemplo, ¿vale? Es el problema de la P mediana, que ya lo hemos comentado un poco en el vídeo del trabajo. Y os voy a enseñar cómo se codifica cada una de estas, cómo se codifica este problema, ¿vale? Si definimos una variable de decisión XJ, las variables de decisión van a representar si el cliente Y se asigna al servidor J. Nuestro problema es minimizar el coste, ¿vale? La suma de los coeficientes por las variables de decisión. Y tenemos tres restricciones que modelan la P mediana. Uno es que necesitamos P servidores. Otro es que todo no cliente tiene que estar conectado a un servidor. Perdón, todo cliente tiene que estar conectado a un servidor. Y la última, que yo no puedo considerar esa asignación si a donde asigno no es un servidor. Esas son las tres restricciones que tenéis aquí. ¿Cómo traduzco esto con el paquete OMPR? Bueno, pues voy a utilizar como dato que tengo 10 nodos y P servidores, y 3 servidores, ¿vale? En IP. Y la matriz de el vector de coste voy a tomarlo de forma aleatoria, ¿vale? Aquí lo tenéis, lo he definido como una matriz de n por n, donde la arista IJ de esa matriz, la entrada IJ de esa matriz lo que representa es el coeficiente CIJ, ¿vale? Llamo a la función MIPModel y le digo que mis variables son X y J con Y en el rango 1n y la J del rango 1n. Y que son de tipo binario. Así que me estoy cargando con un solo comando, con una sola línea, me estoy cargando lo que antes con el paquete ROY tenía que hacerlo en varios. ¿Cómo indico cuál va a ser mi función objetivo? Pues va a ser la suma de los pesos por la variable objetivo y de nuevo en esa función SumOver que todos veis aquí, ¿vale? Lo que le indico es que los rangos donde van la variable los índices Y y los índices J, ¿vale? Y que es un problema, perdón, ¿vale? Un problema de minimización. La restricción 1, pues es que la suma de las variables X y J en Y sea igual a P, perdón, X y Y sea igual a P, que la suma de las X y J en el índice J sea igual a 1, y esto es para todo Y con índices de 1n, y restricciones sin sumas que son independientes, que son la X y J menor o igual que la X y JJ, con los índices en 1n, el J va del 1n y una condición de if. Luego yo no voy a tener que meter dentro de mi pipe ninguna condición o ninguna función que me haga un bucle for ni un true o false con el if. Directamente cada una de esas funciones tiene su propia forma de indicarle si yo quiero que los índices cumplan una propiedad o no. Dicho esto, ya simplemente es llamar al solver que me interesa. Yo utilizo Groovy.
Este comando sirve para ver qué está haciendo el solver, para ver la información del solver. Y aquí os saco lo que hace, ¿no? Si os acordáis, ya expliqué esto, es la misma imagen que antes. Lo que pasa es que ahora, como el problema es relativamente sencillo, tengo 10 nodos y 3 servidores, pues encuentra el gap, lo reduce prácticamente al inicio, no hace falta ni empezar a ramificar mucho, ¿vale? Aquí tenéis las variables que toma y, como se puede ver, los índices J, que son los que indican cuáles son los servidores, pues ha tomado el 1, el 7 y el 10. Y esto se puede traducir de forma muy fácil, gracias a toda el uso de toda la filosofía tidy y todo, pues con cualquier paquete de dibujo de grafos. Como veis ahí con 2 líneas, puedo hacer el grafo de servidores, asignación de clientes a esos servidores, el 7, el 1 y el 10. Y cómo se asigna, el 9 va al 7, el 4 al 7 y así. El problema de premediana que he explicado es relativamente sencillo, por ejemplo, para ver cómo se codifica. Pero José Luis Cañada, que seguramente muchos conozcáis, y Carlos, un amigo suyo, me contactaron conmigo para ver un problema que tenían de asignación de códigos postales, clientes y trabajadores. En vez de 2, 3 variables. 3 índices en las variables. Y esto tenéis más información sobre este problema en su blog. Aquí muestras no es pecado. Y también creo que algo va a contaros en la jornada a los que vayáis, la jornada de él. Así que os he explicado un poco la introducción de lo que él después va a desarrollar por allí. Otro ejemplo que voy a tratar, ya solo queda este y otro más, ¿vale? Este que pasa muy rápido porque el último sé que por lo menos va a ser interesante. Es cómo se puede resolver con programación matemática y R un sudoku, ¿vale? Para el que no lo sepa, un sudoku es un cuadrado 9×9 que tiene sus cuadrados 3×3, en los que cada fila tiene que contener un número del 1 al 9, cada columna del 1 al 9 y los bloques van también del 1 al 9. Aquí tenéis un ejemplo de resolución de uno de estos sudokus, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer con programación matemática? El modelo es relativamente muy sencillo, ¿vale? Vamos a utilizar variables de 3 índices, que va a ser igual a 1 en la variable x, j, k, si el número k está en la fila i y en la columna. Si el número k está en la fila i y la columna j, y 0 de lo contrario. Y las restricciones van a ser que cada que cada celda debe contener al menos un número, ¿vale? Un k. Que cada fila debe contener cada uno de los números, cada columna debe contener cada uno de los números, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4 tiene que estar en esa columna. Y cada bloque de 3, ahí tenéis cómo se hace para ir visitando todos los bloques de 3. Cada bloque de 3 tiene que tener un número. Perdón, cada bloque de 3 tiene que tener cada uno de los números del 1 al 9. Realmente, yo cuando estoy resolviendo un sudoku, no me hace falta minimizar nada. Luego, no necesito como tal función objetivo. Puedo meterle que minimice algo, pero bueno, con una solución factible ya me vale. Y aquí tenéis el código con ayuda del paquete OMPR y ROI, ¿vale? Defino el modelo de nuevo, añado las variables x, j, k. Ahora son 3 índices en vez de 1. Pues si son 3 índices, lo único que tengo que hacer es indicarle el tercer índice y la función entiende que cada una de las comas va a separarme cada uno de esos índices. Además, le indico que son de tipo binario. Y el objetivo, como yo ahora no necesito minimizar o maximizar nada, pues le doy que el objetivo es 0. No tengo función objetivo. Y ahí tenéis descritas cada una de las restricciones, ¿no? La primera es suma en cada uno de los K sea 1, suma en cada uno de los J, suma en los K es 1, suma en los J es 1, suma en los I es 1 y la forma de recorrer los cubos 3×3 pues la tenéis ahí especificada, ¿vale? Y aquí llamo a la función sol
con mi solver de Gurobi y obtengo esa solución que tenéis ahí a un sudoku, ¿vale? Pero realmente los sudokus que nos vienen en los periódicos vienen con restricciones, con algunas restricciones más. Y es que algunos números ya te los marcan para que tú vayas comprobando. Pues nosotros también podemos hacer eso y aprovechar para resolver cualquier tipo de sudoku que nos venga en el periódico, diciéndole, bueno, pues cuáles son las casillas que has fijado, ¿vale? Si, por ejemplo, viene la primera fija, pues en la casilla 1 va a venir un 1. En la casilla 1,1 viene el 1. En la 1,2 viene el 2. En la 1,2 viene el 2. Y esas restricciones, esos números, yo los dejo fijos, resuelvo mi modelo con añadiendo esa restricción, porque si recordáis, esto se puede hacer añadiendo al problema que ya hemos descrito pipes a través de las pipes de estos de Tidy, y aquí los podéis encontrar. Entonces no me hace falta redefinir otra vez otro modelo ni nada, sino ya puedo aprovechar el código que tenía antes para seguir trabajando con ello. El último ejemplo es que yo sé que el foro principal, o bueno, normalmente suele ser, porque he venido ya a varios, solía hablar muchos de términos de estadística, pero paquetes de conceptos estadísticos o de modelado estadístico, de aprendizaje, etc. ¿Y cómo podemos introducir esto un poco de la optimización dentro de estos problemas? Bueno, pues hay un tipo de problema que es el Predict, Then, Optimize, en lo que nosotros vamos a intentar, en nuestro modelo de programación, ¿vale? En nuestro modelo necesitamos una serie de datos que no los tenemos con cierta fiabilidad, es decir, que necesitamos de alguna forma predecir esos coeficientes, esos datos que le vamos a meter como input a nuestro modelo para después optimizar el programa y tener la solución óptima con unos coeficientes que vienen de una predicción anterior, ¿vale? El equipo de Gurobi tiene en Python unos seminarios que dieron hace tiempo de un ejemplo muy curioso, que es cómo se puede utilizar esto para una alineación del NBA Fantasy. Entonces lo he replicado en R y os lo voy a explicar de forma rápida, ¿vale? Y es que si yo tengo los datos de jugadores de la NBA de las temporadas 2016-2017, ¿vale? Y de la 17-18, 2 temporadas, tengo la posición de cada uno de esos jugadores y además tengo su salario, dispongo de su salario, ¿vale? En el juego, yo lo que voy a pretender es formular y resolver un problema de programación que maximice los puntos fantasy de esa alineación. ¿Y cómo voy a jugar fantasy? Pues de forma óptima. Un equipo de baloncesto necesita 5 posiciones, ¿vale? Un base, un escolta, un alero, un ala pívot y un centro. Esa es la información que necesitamos para lo siguiente. Y este problema se va a descomponer, como bien el nombre dice, en una parte que es predecir. Vamos a pronosticar cuántos puntos fantasy va a obtener ese jugador. Y la segunda parte es el optimize. Es que una vez que sepamos los puntos fantasy, vamos a utilizarlo para ver cuál es la alineación más eficiente. ¿Cómo vamos a hacer el pronóstico de puntos fantasy? Bueno, pues la variable objetivo que vamos a traer, ¿vale? Nos la da ya el juego, normalmente. Los puntos fantasy se calculan de la forma que tenéis ahí, que son puntos que mete el jugador, más 1,5 por asistencia, menos 0,5 por pérdida, robo, más bloqueo, más 1,25 por rebote, más 0,5 por un punto de 3. Como variable predictora, el equipo de Gurobi propone lo siguiente. Los modelos de aprendizaje automático, cada uno tiene su receta, pero ellos proponen que se van a utilizar los puntos, asistencias, pérdidas de balón, robo, bloqueo, toda la información que tenéis de los últimos 3 partidos. Luego, para que os vayáis haciendo una idea, cuando yo quiera predecir los puntos fantasy que va a obtener el jugador en una determinada fecha, ¿vale? Lo que voy a tratar es de optimizar, de predecir cuáles son los puntos fantasy que hubiese tenido en las últimas 3 actuaciones de
Ahí tenéis un ejemplo de cómo se calcula, esto es una media móvil, asistencia en el tiempo K es la asistencia en el K-1 más el K-2 más el K-3, ¿vale? Y además ellos también proponen introducir dos variables que suelen ser para este tipo de modelos bastante positivas, que son 1 si el juego es en casa o 0 si no lo es, si juegan de visitante o de locales, y 1 si el jugador es titular, si salen en los primeros minutos de juego, o 0 si viene del equipo, ¿vale? Ahí veis que puedo leer los datasets que tienen datos de Kaggle, ¿vale? Y lo que ellos, es curioso, voy a pasar rápido por aquí, pero es curioso porque lo que ellos tienen en una libreta de Jupyter entera, con un pipe de tidyverse se puede hacer en lo que tenéis ahí, en 7 líneas. Entonces, es cuanto menos curioso la optimización de lo que siempre se habla, ¿no? De R para el análisis de datos es mucho más eficiente que Python, aunque cada uno tiene su forma de hacerlo. ¿Qué es lo que veis aquí? Bueno, pues que vamos a filtrar los jugadores que jueguen para que vamos a tomar los jugadores que hayan jugado al menos 3 minutos, ¿vale? O que tengan minutos en general, los que no tengan los quitamos. Y ahora definimos las variables, ¿vale? El dataset viene con estas variables de por sí, pero esas variables son para cada uno de los partidos. Y si recordáis, el equipo de Gurobi lo que nos pedía es tomar los 3 anteriores. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues la librería Zoo tiene una función que es rollApply, que yo lo puedo meter en el mutate de dplyr, ¿vale? Y con la función across, y hacer la media de los anteriores, de los 3 anteriores. Luego, la salida que me tiene para por ejemplo, la salida que tendría para estas 3 vendría aquí. Y los dos, perdón, vendría aquí. Y los dos primeros tendrían valores geniales, ¿vale? Esto defino las variables dummy, la si juega en local o si juega de local o visitante, y la de si empieza de titular o de banquillo, ¿vale? Esto es simplemente para que veáis un poco que hay que hacer un preprocesamiento de los datos ahí sencillo, pero importante. Y ahora, con la ayuda de Tidy Models, todo esto es filosofía Tidy, soy fiel a Tidy, voy a utilizar un random forest para predecir lo que estamos hablando, los puntos fantasy, con las variables de las medias móviles de los puntos y con la variable categórica esta de si juega de titular, de banquillo o de titular. ¿Por qué os preguntáis? Bueno, ¿por qué no meto más variables en este ejemplo si nosotros hemos definido muchísimas más, como aquí viene, ¿no? Para todo este conjunto de variables? Bueno, porque yo no voy a presentar aquí, porque la predicción no es el objetivo de este seminario, no voy a presentar ni la selección de variables que ellos explican en la libreta, ni la evaluación que se hace del modelo para tomar la decisión más eficiente, ¿vale? Simplemente o pasar rápido por el código de Tidy Models, ¿vale? Hago una partición de los datos, luego voy a llamar a la función random forest, voy a utilizar 100 árboles, aquí hay un tuneo de por medio, que se podría hacer también de los parámetros, no lo hago, ¿vale? Le digo que voy a utilizar random forest y una regresión. Y la fórmula es predecir los puntos fantasy con todos los datos, ¿vale? Al final de todo, lo que yo utilizo es estas variables que tenéis aquí. Eso es el punto que yo me he saltado de cómo hago la selección de estas variables. Una vez que yo hago la predicción, la añado a la otra tabla de datos, ¿vale? En una tabla venían los juegos de cada jugador, cada partido se había ganado, los puntos que había metido, etcétera. Y otra tabla venía la información del jugador, la posición y el salario. Una vez que yo ya tengo la predicción de los puntos fantasy, puedo hacer la tabla para el partido que yo quiero predecir. El partido que yo quiero predecir es esta fecha de aquí. El 23 de diciembre del 2017.
toda la predicción que yo he hecho, todo el modelado que yo he hecho, todo el entrenamiento que yo he hecho es para predecir este punto, los puntos fantasy de este día. Entonces yo ya tengo los puntos fantasy de este día. Aquí tenéis las predicciones que hacen el modelo Random Forest, que lo he comprobado solo por ponerlo. El error cuádrico medio, la verdad que era bastante regular. Pero como podéis ver, tampoco, bueno, las predicciones de puntos fantasy son a Joel Embiid, Kevin Durant, Russell Westbrook, Jimmy Butler, gente, jugadores que quien sepa un poco de baloncesto entiende que son buenos, le da los mayores puntos fantasy. Así que, aunque el modelo no es bueno, yo no hago la evaluación del modelo, pero que tampoco vamos desencaminados, ¿vale? Y la segunda parte del problema es cómo vamos a utilizar esta predicción que hemos hecho de los puntos fantasy para conseguir una alineación óptima, ¿vale? Tenemos como parámetros de entrada pues los puntos fantasy de ese jugador, ¿vale? Del jugador Y, el salario del jugador Y, aquí lo tenéis, en esta tabla de aquí, el salario y los puntos fantasy y la posición en la que juega cada uno, ¿vale? Y ese es la restricción de budget, nuestro presupuesto disponible total para hacer el equipo, ¿vale? Necesitamos, para un modelo de programación enteromixta, necesitamos definir una variable de decisión. En nuestro caso va a ser la variable de decisión, es si el jugador Y pertenece a la alineación o no pertenece, ¿vale? Si es 1, es que pertenece, si es 0, no pertenece. Y la función objetivo es maximizar los puntos fantasy. ¿Cómo indico yo esto en mi función objetivo? Bueno, pues sumo en todos los índices, ahí falta el índice, se la comí, sumo en todos los índices de los puntos fantasy de la que tengo su predicción por el valor de la variable de decisión. Entonces, en la función objetivo, si es 1, me coge ese jugador y maximizo sus puntos fantasy, y si es 0, pues no lo tengo en cuenta. ¿Cuáles son las restricciones? Pues necesito ocupar las 5 posiciones que hemos comentado, así que para cada posición voy a tener que, eso son muy parecidas a las restricciones de la P mediana o de antes de los sudokus que hemos visto, ¿vale? Para la posición, es decir, los índices de los jugadores que estén en la posición Y, por ejemplo, si son centros, bueno, pues sumo en todos los centros y al menos uno tengo que coger. Lo mismo para el alero, lo mismo para el ala pívot, y etcétera. Y así las 5 posiciones. Y la última es la restricción de presupuesto. Yo no tengo dinero infinito, yo tengo un presupuesto ese. ¿Cómo consigo yo que se tenga en cuenta este presupuesto? Bueno, pues la restricción que he indicado ahí de que el salario de cada jugador, si lo elijo o no, la suma entre todos los jugadores, tiene que ser menor o igual que el salario total, que el presupuesto del que yo dispongo, ¿vale? Aquí os traigo el código con la librería OMBR, ¿vale? Y es que, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un presupuesto disponible de 31.000 monedas en la aplicación del Fantasy. Pues previo, esto no he conseguido hacerlo de otra forma, previo yo voy a intentar ver cuáles son los índices para cada una de las posiciones, por ejemplo, todos los que son centros, bueno, pues cuáles de esos índices en la tabla son centros. Lo mismo para la pivot y todas las 5 posiciones. Sé los datos que necesito de antes y ahora ya con la sintaxis del paquete OMPR, pues defino el modelo, añado la variable I que va a ser binaria, sumo la función objetivo que hemos comentado, ¿no? La suma de los puntos fantasy de las que dispongo la predicción por la variable. Estoy maximizando el conjunto de 5 restricciones que veis aquí para cada una de las posiciones, ¿no? Tengo que coger al menos un jugador centro, al menos un jugador ala pívot, al menos un jugador base, al menos una escolta. Y la última, perdón, es la restricción de salario, ¿vale? La última que hemos comentado, que es que el salario del jugador por la variable objetivo, es decir, si cojo o no, pues toda esa suma, la suma de todos los salarios de los jugadores que yo he cogido tiene que ser menor o igual que el presupuesto del que yo dispongo. Así que con 31.000 monedas lo que puedo hacer es mi alineación óptima es la siguiente. Voy a coger a Joel Embiid como centro. Tengo un centro, ¿vale? Que además tiene la máxima puntuación en los
puntos fantasy de los que tengo la predicción, son 52. Él es el jugador, he hecho lo ordenado de mayor a menor, y era el jugador que más recibía. Bueno, pues voy a coger el que más puntos tiene primero porque entra en mi presupuesto. Dario Saric, Paul George, Marcus Smart y Joseph. Cada uno tiene una posición asignada, es decir, un point forward, un alero, un escolta, un ala pivot y la última posición, no me acuerdo. Un base, eso, perdón. Y aquí tengo, todas las posiciones han sido ocupadas y mi presupuesto total, la suma de todo esto, no excede mi objetivo. Luego, para los que tengan el fantasy de Louis Winger, el Comunio, cualquiera, pues hacéis un modelo de predicción, cogéis los puntos, el salario de cada uno de los jugadores y os montáis la alineación óptima que os ayude a ganar la liga. Para ir terminando ya, R no suele ser el lenguaje que empleamos cuando se trabaja con problemas de programación matemática. Y es que, como hemos comentado, los problemas de programación enteromixta son problemas NP-duro. ¿Qué significa esto? Bueno, pues cuando yo quiera escalar estos modelos a números de nodos más grandes, que tengan más restricciones, que tengan más variables, el que sea NP-duro dificilita esto y a veces no voy a poder obtener la solución óptima. De hecho, a veces, como pasa, no voy a poder llegar ni a una solución factible, a una primera solución factible, porque los modelos son tan pesados que el solver no los puede cargar, ¿vale? Y para intentar aliviar el problema de la complejidad del modelo, pues nosotros utilizamos el algoritmo de branch and bound con mejoras, por ejemplo, branch and cut, branch and price, diversos métodos que ayudan a potenciar el cálculo de la solución óptima, ¿vale? O al menos de una factible. Y esto se hace teniendo un control exhaustivo del árbol de ramificación que os he comentado y además a través del uso de callbacks, ¿vale? Yo en ese árbol tengo que poder de alguna forma, si la solución o si el valor objetivo de una solución no me convence, pues en ese mismo nodo que estoy observando, pues, poder recalcular, introducirle un corte, de alguna forma trabajar con ese árbol de ramificación. Y en los paquetes de R, por lo menos hasta los que yo conozco, o no disponen de esta característica o no está hecha de forma eficiente. Python, Julia, Java, estos lenguajes sí que disponen de estos callbacks y están muy bien y suelen funcionar muy bien. Quería meter un poco, que yo vengo también del grupo local de R, en el que Paco y Jerónimo son los organizadores. Yo he entrado de ayudante, de colaborador hace relativamente poco, pero bueno, os dejo que nosotros también buscamos ponentes, así que si alguno quiere explicar o darse a conocer en el grupo de R Sevilla, pues estáis totalmente invitados, tenéis las puertas abiertas. Y muchas gracias por vuestra atención. Gracias a ti, Alberto. Pues nada, abro el turno de preguntas o comentarios o lo que sea, si alguien quiere hacer alguna. Si nadie se anima, rompo el fuego. Habla tu corazón. Bueno, lo primero está claro que darte las gracias, aunque me pilla muy de lejos el seminario, pero siempre es muy interesante conocer las tripillas de los procedimientos de los que muchas veces obtienes el producto, pero no sabes muy bien cómo. Y bueno, pues para mí me ha resultado clarificador.
Y entonces, bueno, pues eso, darte las gracias. Yo creo que lo has hecho muy clarito, lo has dejado ver, has planteado problemas que me han gustado, es decir, R para cuando vale y R cuando no vale, lógicamente, no deja de ser una hipertrofia de un programa pensado para enseñar a los alumnos estadística. No hay que olvidar eso, y que realmente es un pegamento que nos sirve muy bien para hacer paquetas. Obviamente, cuando vamos a atacar cosas gordas, pues posiblemente no sea lo mejor, pero si tenemos la solución ya, eso nos va a ayudar a que cuando nos metamos en cosas, en lenguaje más complicado, siempre podamos usar contraejemplos o ejemplos de validación de una forma muy interesante. O sea que por ahí bienvenidos. Y ya, si me dejas, te digo que yo sí estoy usando cuarto, pero mi función objetivo es distinta de la tuya, claro. Y esa es la cuestión. Estoy seguro que si Antonio Maurán estuviese por aquí, con el que discuto mucho sobre estos temas, te diría, donde esté Bieber, que se quite lo demás. ¿Vale? Y yo te voy a decir cuál es mi función, cuál es mi objetivo, y es, cuando yo aprendo algo, intento que al aprenderlo pueda ayudar a mucha gente. Sharingan no es útil para la mayoría de gente. Por ejemplo, para alumnos, la curva de aprendizaje, la curva de resultados es incómodo, mientras que lo bueno de 4, y voy a hacer aquí campaña de 4, podemos hacer un taller o bien de debate o bien de presentación de ventajas y desventajas de distintas prestaciones. Yo creo que sería muy interesante, porque muchas veces tienes que tomar decisiones de futuro y hasta que no lo aprendes has perdido mucho tiempo cuando dices, pues no se puede hacer. Por poner un ejemplo, ayer probaba la pizarra nueva que ha hecho Zoom, con tanto dinero que tienen, y es una auténtica castaña. Como dibujes una D, te sale una línea poligonal feísima, y esto no me sirve como pizarra si quiero escribir matemáticas con el puntero, por poner ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es bueno, a lo mejor, por ejemplo, que ver que el cuarto y mitad que decías tú, ayuda mucho y sobre todo simplifica. Simplifica las 1000 alternativas que hay para un estudiante, por ejemplo, que está empezando. Yo lo he probado, me gusta, a mí me ha parecido cómodo. Se puede definir muchas cosas sin tener que estar metiendo paquetes, sin tener que estar metiendo arreglitos después, pero está claro que los que sabíamos RMD, y nos ha costado mucho currárnoslo. Sobre todo Sharingan, no sé si la habéis intentado. Sharingan, que se te han metido y te toca currártelo. Y Sharingan tiene problemas que a mí me incomodan. Sí, eso también es verdad. Además, problemas de HTML, no problemas correcto. No, si Sharingan no, pero es que como el mundo está conectado, el que cuarto conecte directamente, hable Pandoc directamente, pues eso va a quitar muchos problemas a muchas personas. Esa es la gran ventaja por la que he hecho una migración. Yo, que soy un migrante saltavallas, pues empecé a trabajar con Basic en los años 80 y, bueno, he terminado en otros sitios, ¿no? Y no me desafía el cambio, siempre y cuando lo que aprendes, en mi caso, es para enseñar, para que la gente pueda aprender y no tener que aprender Basic para aprender R o WK, aunque sería bueno saber WK en muchos casos. Ese sería un buen taller. Yo sabía que iba a traer conflictos, además lo dije al principio. Además, tienes mucha razón, porque el problema de Sharingan es que son errores de HTML, que además te tienes que ajustar el HTML y tienes que saber HTML. Pero lo que yo me refería es que se está intentando hacer una migración. Yo estoy intentando migrar, de hecho, porque a mí me gusta. He trabajado de siempre en R, pero con el doctorado y demás tengo que meter Python de por medio, tengo que meter Julia de por medio. Y esa función es la que se está intentando meter sí o sí en este tipo de paquetes. ¿Y por qué, si teníamos algo que funcionaba, no intentamos mejorar eso que se tenía? Bueno, esa es mi pregunta. Es lo único tu pregunta se la puede directamente a JJP, que es el padre de las dos criaturas. Es decir, si él ha pensado que ese camino, como tú has dicho, ha tenido que podar, porque si ha empezado otro, no ha sido, me imagino que no ha sido por placer. Es porque se da cuenta de que hay problemas que son insolubles y que la herramienta no es mala y se sigue desarrollando hasta donde llegue, pero que
lo de incorporar otros lenguajes como que no era fiesta. Como que había que hacer mucho trabajo, mientras que desde Pando yo creo que ya se daban más soluciones. Y por el eso, reticulate de Python era también mortal, eso era un problema gordo también meterlo de por ahí de por medio. por eso te digo que Pero yo bueno, creo que al ver el mismo autor, tú tienes que decir, ha rectificado. Quiero decir que no es el primer paquete, no es la primera cuestión que se reorganiza, y esto es lo bueno. Por ejemplo, un paquete que fue la bendición para muchos de nosotros era raster. Y el paquete raster, para manejar datos espaciales, está tocando a final. Se muere y se sustituye por un paquete que se llama Terra. Algo de eso. No he trabajado mucho con datos espaciales, pero sí algo he estado viendo en seminarios. Y lo también que ocurre pasa con Tidy Models. Con Tidy Models pasa un poco igual. Correcto. Sí, Yo hay temas que no trabajo. Y entonces hay que retroceder unos pasos para decir, mira, tenemos unas soluciones, pero hay que iniciar otros caminos. Esto me ha gustado de la poda, que me ha gustado que lo contases, porque así lo he tenido más claro, pero que es un poco lo que me gusta de muchas técnicas, es que no son más que puesta en práctica del pensamiento humano automatizado, es decir, lo que hacemos a mano, solo que hazlo tú, que son muchas veces y yo me aburro. Las combinaciones de ramificación son muchísimas. Entonces, este algoritmo de poda se muestra que es eficiente. De hecho, es lo que hay detrás de la mayoría de los solvers comerciales. Claro. Es lo que se vende. Y por eso te digo que me ha gustado mucho, que lo has dejado muy claro. Y aunque, bueno, pues para los no matemáticos está un poco lejos, pero la idea de dentro es aplicable a muchos otros aspectos en el pensamiento, que es lo que al final también nos divierte de usar R, que podemos pensar en otra orden de problemas. Pues bienvenido. Y pues eso, muchas gracias, pero que no estamos enfrentados. Encontramos problemas que tú puedes resolver y puedes seguir hacia adelante, y problemas que tú ves que no van a poder resolver los que van detrás de ti. Entonces hay quien juega palomica suelta y hay quien juega de pastor y dice, por aquí no me pasan las ovejas. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, yo quería hacer un pequeño comentario. Primero, bueno, yo soy Miguel Pozo, soy profesor de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla y, bueno, estoy dirigiendo un poco la tesis de Alberto. Disculpar en primer lugar que no muestre la cara, pero es que ahora mismo estoy en casa y aquí no tengo cámara web, ¿vale? Pero bueno. Nada, era simplemente comentar que sobre el aspecto matemático de lo que ha contado Alberto, que no tengo ninguna pregunta, ¿no? Porque, bueno, entre otras cosas, es un trabajo que conozco de primera fila. Y nada, era simplemente comentaros que nada, que encantado de conocer la existencia de este grupo, vamos, porque además a mí R me interesa mucho, pero también me pilla, si es algo que me pilla un poco lejos, y siempre viene bien ampliar horizontes, ¿no? A través de este tipo de seminarios y demás. Así que nada, un placer por mi parte. Gracias, Miguel. Hola. A ver, es un tema marginal. Muy interesante el seminario y a mí siempre me ha gustado el tema de la optimización, pero no trabajo nada con ello, pero me ha parecido muy interesante. Además, bueno, siempre está muy bien sumergirse en estos temas. Le estaba comentando a Aurora que para una de las cosas que me sorprende, que a lo mejor podría venir a colación ahora, es el tema del tidy. Y tú dices que eres un fan, defensor y tal, y a mí, debe ser por mi ignorancia del tema, lo que me produce es un rechazo total. Es decir, que yo veo cosas ahí en tidy con los pipes y tal, y digo, pero por favor, que no entiendo absolutamente nada, ¿no? Y entonces, bueno, he visto también algún comentario en algún sitio de alguna gente que está también, o de alguien que ha trabajado más en R y le genera también rechazo por el tema. Pero vamos, debe ser porque los que no trabajamos en programación, los que no hemos llegado a este mundo solamente de un anexo que es puramente utilitario de R, pues nos cuesta más trabajo. Pero claro, a mí, entrar en un lenguaje, en un dialecto, como algunos llaman,
de R, de esto de tidy, me cuesta mucho y me está costando. Y es verdad que cada vez veo más fan de esto de tidy. Es una reflexión personal que yo no sé si viene a casa aquí o no. Sí, sí, claro que viene. De hecho, la mejoría que se hace con el paquete MPR desde mi punto de vista es que sobre no solo el modelado algebraico, tratando temas del seminario, sino que es que también se integra con la filosofía esta tidy, que es cierto que la están vendiendo porque es algo novedoso. Yo, esa parte es cierto que la están intentando ahí también forzar. Pero a mí me gusta porque, por ejemplo, leyendo el Jupyter Notebook que tienen el equipo de Gurobi, tienen un Jupyter Notebook de no sé cuántas líneas para 3 cosas. Y es como si en vez de pensar en tablas como listas, pensamos en tablas como, yo sé, como formato largo, corto, y vamos traduciendo. Es que se gana muchísimo más, pero claro, esa es la parte del análisis de datos. La parte del análisis descriptivo, el tratamiento de datos. Para eso sí funciona mucho el tidy. El tidy models. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Ya eso es, cada uno tiene su forma. Pero también lo están intentando vender como que todo el mundo se está intentando vender a tidy. Por favor, utiliza tidy. Por favor, utiliza tidy. Muchas veces, para los usuarios de R, el paquete Caret era buenísimo. Era muy bueno. Y funcionaba muy bien. La transición no se tiene que hacer de forma necesaria. Un poco lo que pasaba también con Quarto. Vamos a hacerlo con cabeza. Sí, hay que hacerlo, pero vamos a intentar hacerlo que a todos nos beneficie porque hay gente, uno de los seminarios del grupo local de R que hicimos, levantó la mano un hombre que ya llevaba tiempo con esto y me dice, oye, es que yo trabajo en R a lo mejor una vez cada 3 años. Y cuando voy a hacerlo, es que la filosofía cambia entera. Es que ya no me sirven los paquetes que yo utilizaba antes. Eso entiendo yo que eso da mucho coraje. Y eso a mí tampoco. A mí me gustaría que la integración se hiciera para todo usuario. No solo para los que estén todo el día en Twitter mirando la última novedad y el cambio este que se ha hecho. Que yo soy de eso. Gracias. Bueno, quizás sí, por viejo y por haber visto los cambios desde el año, no me acuerdo, desde cuando R no había TaskView, había 200 paquetes, con lo cual cuando ibas a dar un taller podías leerte más o menos lo que hacían los 200, ahora es imposible, ni estar medio al día, pero efectivamente conservar, y ese es el motivo por el que yo, por ejemplo, no me pasé nunca a tidy de ninguna manera ni a ggplot, vuelvo a lo mismo, es decir, yo alimento gente que empieza a andar. Si me pongo en las últimas, primero es que tengo que estar súper a la última, pero además me iré descolgando, los materiales no serían útiles. El alumno le costaría muchísimo porque las mejoras son los detalles que tú comentabas antes, es decir, es que optimiza el trabajo y eso buscamos. Entonces, el tener varios frentes es lógico que haga que unos vayan más rápidos y otros te permitan conservarte. Obviamente, si una persona usa algo cada 3 o 4 meses, pues sea lo que sea, es que ni la lavadora. Vamos, yo soy incapaz de acordarme, voy y digo, ¿y qué contraseña tenía yo aquí? ¿Y a qué botón le daba en el servidor? Es que no me acuerdo. O sea, tengo que tener la chuleta. Y yo creo que hay una cierta estabilidad, pero como decía Aute, el pensamiento es estar siempre de paso. No nos podemos parar, es decir, si se para la máquina de la inventiva y de las mejoras, la paramos porque así los que usan cada 3 veces el aparato lo tienen. O como decía Elton John, parar Internet 2 años, que me termine de forrar y que se acaben las copias ilegales. Y ya después seguís con Internet. Pero 2 años me lo paráis. Hombre, es que yo creo que a veces no, hay que pensar qué queremos, qué necesitamos, pero sobre todo qué necesita el colectivo. Y en este caso es avanzar, avanzar y avanzar. Siempre se ha visto esto como un lenguaje de aprendizaje, ¿no? El R es un paquete estadístico desde sus comienzos. Lo que pasa es que, y eso sí es un salto muy importante, ahora ya no es solo un lenguaje para aprender a utilizar el paquete estadístico, ahora es un lenguaje para prácticamente, Shiny es una de las mejores librerías. De hecho, Python está intentando integrar Shiny porque un cuadro de comandos con Shiny es súper eficiente y podemos ver, cambiar, mover y esto y tal. Esa parte, ese salto,
estos paquetes de la filosofía, de cambiar un poco nuestra mentalidad, vale, eso sí está justificado. Pero vamos a hacerlo todo un global, hay un conjunto. Pero es difícil porque para bien o para mal, estos son productos libres, cada grupo desarrolla lo que piensa, trata de ser consistente, pero viva el software libre, viva la diversidad. Viva la diversidad, yo que soy ecólogo, ¿no? Sin diversidad no hay progreso, porque tenemos que ver qué ideas luego realmente cuajan, porque cuántas ideas se han quedado en el camino. Y no eran malas, pero no eran las buenas. Y yo creo que hay que seguir trabajando, lanzando ideas y viendo la punta que tienen y si tienen punta y apoyos. Porque claro, los que no pueden veniros todos a mi casa, que es donde tengo yo el ordenador para que veáis lo que estoy haciendo, ¿no? Lo que yo hago. Claro. Entonces, yo creo que eso también, la tolerancia en R es muy alta. El dogmatismo en R tiende a ser bajo. Los dogmáticos son los de los 3 meses. Lo de Virgencita que me quede como estoy. Yo creo que todos estamos contentos con que haya progreso, aunque a veces nos incomode. Y no olvidéis nunca que cada 2 meses hay que decirle un grado de pacaje. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, a vosotros. Muchas gracias. Encantada de conoceros. Alberto, yo quería Un preguntar. placer. Bueno, también me gustan mucho los... Ay, ¿se me oye? Sí, ¿no? No sé si me oye. Sí. Ah, nada, que también me gustan mucho los ejemplos, que me alegro de ver a tu director de tesis aquí, porque por un lado muestra que te apoya y por otro también que te has interesado, ¿no? Que tiene un interés casi ya, pues, bueno, mucho interés, ¿no? En nutrirse de lo que tú haces, o sea que me alegra por ese lado. Y luego preguntarte una pregunta así un poco más que me interesa, es saber de los problemas de Machine Learning y optimización que has dicho que hacéis en el departamento. O que es parte de lo que hacéis, aplicados a qué objetivo o cuáles son los casos de uso en los que estáis trabajando en ese sentido. Y bueno, Miguel eso lo podría explicar mejor que yo. Yo lo comento muy por arriba porque es lo que está viendo en el tiempo que llevo. Nosotros trabajamos de un punto de vista bastante teórico, ¿vale? Entonces, los algoritmos que hacemos, bueno, que hacen, porque yo esa parte no la toco, de aprendizaje automático, se intenta llevar un poco la programación matemática al aprendizaje automático y a la inteligencia artificial. Por ejemplo, el Support Vector Machine tiene una notación que admite que más que un heurístico o un metaheurístico se utilice una formulación exacta dentro de ese problema. Que los planos se vayan metiendo como corte, que se vayan con el algoritmo este de branch and cut, pues se vayan metiendo poco a poco esos planos, tunear esos parámetros, etc. Entonces la parte más teórica esa es la que se dedican otros compañeros. Vale. Enfoque, hay otro, por ejemplo, la construcción de árboles de decisión. Siempre está lo de ir mirando cada una de las ramas y pruning, ¿no? Sí. Bueno, pues hay un enfoque que es que voy a construir el árbol desde un primer momento. En vez de ir paso con paso en cada iteración, una formulación que construya el árbol directo. Y las restricciones lo que van a impedir es que se forme una rama si bueno, cómo funcionan este tipo de algoritmos, ¿no? Si el índice de Gini, si no sé qué, tal. Son enfoques muy pesados porque se intenta construir todo desde un primer momento. Pero, claro, si tuviésemos suficiente capacidad computacional resolverían el óptimo del problema. Vale. Sí, como ha contado antes Alberto, nuestro grupo de investigación, bueno, pues es bastante grande, ¿no? Entonces, aunque tenemos un nexo común, que es la optimización combinatoria y distintas técnicas de programación matemática para resolver este tipo de problemas, es cierto que, bueno, pues dentro del grupo general, pues se han formado pequeños subgrupos según los problemas de interés, digamos, ¿no? de cada uno. Y a lo mejor lo que está trabajando Alberto con otra gente y lo que están haciendo también otros compañeros, pues son problemas más enfocados a lo que es la optimización combinatoria en general, ¿no? Y sí es cierto que hay como
yo diría ya casi una mitad de nuestro grupo de investigación que sí está apostando ahora ya por aplicar todas estas técnicas de optimización combinatoria, migrarlas, digamos, a lo que es la actual ciencia de datos, ¿no? Pero yo personalmente todavía no estoy asomándome a ese lado, ¿no? O sea que no puedo decir mucho más que a lo mejor que lo que acaba de comentar Alberto. Vale, no, muchas gracias. Es que nosotros, o sea, yo estoy en la Facultad de Informática y sí que, bueno, más que nada aplicamos esos algoritmos de Machine Learning y creamos como metodologías que básicamente que siguen todo el flow de la ciencia de datos, ¿no? Que extraes de los datos, los preprocesas, los preparas, los limpias y demás y luego aplicas. Pero no llegamos a ese punto de intentar mejorar las tareas de optimización dentro de los modelos y bueno, pues es algo que me resulta interesante y quizá pues le echo vistazo a vuestros trabajos. Hay mucho trabajo. De ese tipo hay mucho trabajo. En el grupo hay mucho y fuera del grupo también hay mucho. Tanto aplicaciones como mejoras del modelo. Vale, pues muchas gracias de nuevo. También a los que han hecho comentarios, que han sido muy útiles para terminar para poner la puntilla final. Y nada, que nos vemos en un par de meses. y espero que haga mucho en las jornadas. Hasta luego, muchas gracias. Bonita. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta ahora. Chao. Muchas gracias.